Estudiemos la bioequivalencia de dos fármacos al comparar sus biodisponibilidades. La del fármaco de prueba o genérico, que llamaremos T, con uno de marca, innovador, original o de referencia, que llamaremos R. La biodisponibilidad de un fármaco se define como la velocidad y cantidad en que el principio activo es absorbido y está disponible en el sitio de acción. Surge la pregunta, ¿cómo medir la velocidad y la cantidad del principio activo absorbido? Lo que podemos medir es el tiempo y la concentración del principio activo en sangre, dándonos este perfil. Un parámetro farmacocinético relacionado directamente con la velocidad es T máximo, llamado así porque ahí ocurre la concentración máxima. Otro parámetro farmacocinético relacionado indirectamente con la velocidad. Ahora, el área bajo la curva es el parámetro farmacocinético relacionado directamente con la cantidad de principio activo en el sitio de acción. Aquí hemos graficado los puntos experimentales, tiempo, concentración, y vemos que para calcular el área es necesario calcular el área de 0 a z usando trapecios y el área de z a infinito usando integración. Para la velocidad leemos T máximo y C máximo directamente de la tabla. Para la cantidad sumamos el área de los trapecios más el área dada por la integración. Por ejemplo, el área de un trapecio, T sub i menos 1, hi menos 1, T sub i, hi, el área viene dada por esta fórmula. Para calcular el área extrapolada, necesitamos conocer la función matemática de la curva en color verde. Para ello, tomamos los últimos puntos experimentales y aplicamos una cinética de primer orden para leer la constante de eliminación. Con la constante de eliminación y la última concentración experimental, tenemos la función matemática de la curva en verde. Entonces, el área extrapolada sería la integral de esa curva y el resultado es la última concentración experimental entre la constante de eliminación. Entonces, el área total vendría dada por la suma de los trapecios más esta área extrapolada. Un requisito para los estudios de bioequivalencia es que el área de la cola entre el área total nos dé menos del 20%. Entonces, para que tengamos bioequivalencia, no debe haber diferencia significativa en la biodisponibilidad de los fármacos. Veamos la comparación. Cuando comparamos el área total del fármaco de prueba con el área del fármaco de referencia, nos debería dar 1. Lo mismo para la concentración máxima. Pero en la práctica se ha tomado como norma un intervalo que va de 0.8 a 1.25. Es decir, del 80% a 125%. Entonces se calcula un intervalo de confianza del 90%, que vendría dado por una media, más o menos, un error. Las fórmulas son las siguientes. Para área, para C máximo, donde S es una desviación, N número de sujetos y T leído de tabla. Los intervalos de confianza deben caer dentro de este otro intervalo. Si caen dentro, entonces los parámetros farmacocinéticos correspondientes son
iguales. El valor de t lo leemos de esta tabla. Al número de sujetos le restamos 1, nos ubicamos en la fila correspondiente y leemos en la columna señalada en rojo. Ejemplo. Tenemos la tabla 1, los datos para el fármaco de prueba. Tenemos la tabla 2, los datos para el fármaco de referencia. Entonces, nuestro ejercicio será calcular la tabla 3. Aquí se señalan las columnas que son opcionales. Luego calculamos la tabla 4 y con la tabla 3 y la tabla 4 nos vamos a limitar a estos dos parámetros.